Qué gusto poder abrir las Escrituras con ustedes una vez más. Ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Les traigo muchos saludos en el nombre precioso de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Les invito para que oren conmigo. Oremos. Amado y querido Padre Celestial, llegamos de nuevo hoy en esta mañana para agradecerte por tus ricas bendiciones. Señor, al presentarnos ante tu altar, rogamos que al abrir tu santa palabra, tú nos bendigas y nos ayudes a través del Espíritu Santo a entenderla, que Él nos instruye, nos dirija y nos capacite para toda buena obra. Te ruego que bendigas a cada hermano y amigo oyente, que esta palabra sea una palabra de aliento, una palabra de victoria, una palabra de salvación. Nos ponemos en tus manos. Úsame como tu instrumento para glorificar y honrarte a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mi mensaje para hoy es: la Odisea debe vencer, número 2. Vimos la semana pasada que Cristo venció por nosotros al mundo, al diablo y al pecado para poder impartirnos su victoria. El apóstol San Pablo también nos explica, además, lo que Cristo trajo por su obra de redención. En el libro de Gálatas, el capítulo 1 y el verso 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, escuchen, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Es por eso, hermanos queridos y hermanos, que tenemos una gloriosa esperanza. Este mundo no debe ser nuestro hogar para siempre. Dios nos ha librado de él y también hemos sido librados de la maldad que existe en este mundo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan, el capítulo 5 y el verso 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jamás podemos vencer el mundo y el pecado por nuestros propios esfuerzos o por nuestra propia voluntad. Imposible. El mundo, el diablo y la carne, hermanos queridos, solamente por fe pueden ser vencidos. Pablo es muy claro cuando nos dice en el libro de Romanos que por nuestra propia cuenta no podemos guardar la ley o hacer buenas obras genuinas por nuestra propia cuenta. Él termina el capítulo con un resumen describiendo lo que es la lucha cristiana con el pecado, aparte del poder del Espíritu Santo. Dice él en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, escuchen, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Podemos identificarnos con el lamento realmente del apóstol Pablo porque nosotros lo hemos experimentado día tras día muchas veces en nuestra vida. Nosotros contendemos más bien con la carne en batalla y tratamos de vencer con el poder de nuestras mentes convertidas. ¿Y quién sale ganando? La carne. ¿Puede nuestra mente vencer la carne? Y la respuesta de Pablo en Romanos es no. Y también la respuesta en nuestra experiencia de nuestro diario vivir vez tras vez es que no. Como vimos en el mensaje de la semana pasada, la mente convertida puede desafiar la carne por un tiempo, pero nunca lo puede vencer. Pablo sigue diciendo en Romanos el capítulo 8 que Cristo ha condenado la ley del pecado y de la carne. Eso incluye vencer. Y incluye también victoria. Dice Romanos 8:4, y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. La victoria de Cristo no solamente se debe aplicar a nosotros por nuestro beneficio, pero es para nuestra experiencia también en nuestro diario vivir como cristianos. Entonces, hermanos queridos, cuando la Odisea finalmente se arrepiente y deja a un lado su justicia propia para la justicia de Cristo, cuando camina solamente por fe y no depende de sus propias obras o del yo, sino de Dios, entonces todas las victorias que se describen en Apocalipsis 15 serán suyas. Escuchen lo que dicen los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 15. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Las arpas de Dios en la profecía bíblica, hermanos, representan victoria. ¿No dicen amén? Este es el propósito de Dios para la Odisea. ¿Cuál es el secreto de esta victoria? Juan dice, ahí en 1 Juan capítulo 4 y el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, escuchen bien, que el que está en el mundo. La victoria viene por el que está realmente en nosotros. Juan aquí está hablando de dos personas, el que está en nosotros y el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás y el que está en nosotros es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Pablo dice en Colosenses el capítulo 1 y el verso 27, y a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuchen, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya y amén. Y Pablo añade ahí en Romanos el capítulo 8 y el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, escuchen, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermanos. Cristo mora en ti y también en mí a través del Espíritu Santo. Juan está diciendo que el Espíritu Santo, quien representa la morada de Cristo en nosotros, es mayor que Satanás. Él es más grande, hermanos, que todos. Esta es la fuente de nuestra victoria sobre el pecado. Alabado sea el nombre de Jehová, porque las armas de nuestra milicia, hermanos, escuchen bien lo que dice 2 Corintios capítulo 10 y los versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ahí está, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Notemos lo que podemos hacer con el poder del Espíritu de Cristo en nuestra vida, mis queridos hermanos. La Biblia dice que es posible traer todo pensamiento bajo el control por el poder de Cristo que mora en nosotros. Por favor, seamos claros, sin embargo, queridos hermanos, no son estas victorias que nos salvan. Ellos son los frutos del Evangelio, la evidencia que el poder del Evangelio está en nosotros. Nunca debemos tener la idea que debemos alcanzar estas victorias y vencer todas estas cosas para poder ser salvos. No, nunca. La salvación es un don dado a nosotros, los pecadores, por Jesús. Pero sí tenemos que vencer para poder sentarnos con Cristo en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre en su trono, y testificar de su gloria. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuál es el precio? ¿Qué es lo que cuesta tener
a Cristo morando y caminando en nosotros, yo lo pudiera sumar, hermanos, en una sola palabra. Y esa palabra es quebrantamiento, para poder comprar la mercancía del cielo ofrecido por el testigo fiel y verdadero, el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio. Debemos estar dispuestos a pagar el precio, y el precio es quebrantamiento. Cuando Cristo vive en nosotros, lo que hace es producir su justicia en nosotros. Solamente Él debe recibir entonces la honra y la gloria. ¿Cómo se siente la carne de eso, hermanos? Se siente herido, la carne se siente lastimado, la carne le encanta recibir gloria. Nos gusta mucho la gloria, ¿no es así, hermanos? Jesús ilustró el quebrantamiento que debe llevarse a cabo por lo que sucede cuando sembramos, por ejemplo, una semilla. Dijo ahí en San Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Déjenme explicarles, hermanos queridos, la cáscara de un grano de trigo es muy duro. La vida no está en la cáscara en sí, está dentro del germen o el núcleo. La cáscara tiene que ser rota por el agua, debe ser ablandado y quebrado para que la vida adentro de la semilla puede brotarse afuera y producir mucho fruto. De eso hablaremos la próxima semana, cómo es necesario quebrar la cáscara de nuestra vida para que germinemos y produzcamos mucho fruto para la gloria de Dios. Que esa sea, hermanos, su experiencia. Les hago una invitación. Nosotros necesitamos, hermanos queridos, reconocer que nuestra propia mente, aún convertida, no podemos vencer por nuestra propia cuenta el pecado. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo el que es nacido de Dios, dice Juan, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe en lo que Cristo ha vencido por nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Por lo tanto, hermanos, les hago esta invitación. No perdamos más tiempo. Renuncie, despójese de su justicia propia y abrace la justicia de Jesús. Esa justicia es una justicia victoriosa, una justicia que salva, una justicia que nos levanta de nuestra condición. Que esa sea tu experiencia. Y yo quiero hacerles ahora una invitación. Hermanos queridos, la Odisea tiene un problema grave. Su problema es el orgullo espiritual. Cree que no le hace falta nada y no necesita absolutamente nada. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús dice, pero tú no entiendes, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Necesitamos, hermanos, despojarnos de nuestra justicia, nuestro orgullo, nuestra carne, nuestro yo, y llegar a los pies de Jesús y reconocerle como Señor de nuestra vida. Si esa es tu experiencia, te ruego que ores esta oración conmigo. Querido Padre, reconozco que soy un impedernido pecador y necesito tu ayuda. Te ruego que en el nombre de Jesús puedas implantar su justicia en mi vida y lávame, purifícame, transforme por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y permite que a través de su poder y su justicia morando en mí yo pueda llegar a ser más que vencedor. Señor, nos entregamos en tus manos. Ayúdanos a acercarnos a tu trono de gracia y entregarnos, incluyendo a través del bautismo, para que tú puedas reformarnos a tiempo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.